Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí, es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Cuentan por ahí que si alguna persona muere trágicamente y en su corazón existía rencor, ese lugar queda marcado por la sed de venganza, por las ansias de querer cobrarse aquella deuda. En el siglo XVIII ocurrieron muchos sucesos de este tipo que marcaron a las principales calles y ciudades. Este es el caso que hoy vamos a relatar, de la calle Santa María, en donde en aquella época se ubicaba una taberna muy famosa, porque justamente en ese sitio se reunían los maleantes más temidos de aquel entonces. Se cree que la verdadera razón por la cual aquella taberna se volvió famosa fue por el temor que tenían las autoridades de entrar, pues según se dice, allí apuñalaban a cualquier representante de la ley que quisiera poner el orden. Pedro era el lampón más conocido por todos. Además de ser muy certero con su espada, siempre llevaba la cartera llena de oro, por lo que muy a menudo pagaba la cuenta de cuanto malviviente estuviera en aquella taberna. Cierta noche Pedro invitó a unos cuantos a que siguieran bebiendo en su casa. Quienes recibieron la invitación fueron con todo gusto. Para llegar hasta ese lugar tuvieron que atravesar el cementerio, lo cual hicieron con burlas y empujones, y en el camino iban moviendo una que otra lápida y pateando cuanta tierra hubiera enfrente, muestra de que el respeto no iba de la mano con ellos. Ya entrada la noche y bastante pasados de copas, se abrió con violencia una de las ventanas, dejando entrar un aire aterrador. Los presentes se sintieron intimidados y pidieron a Pedro que cerrara aquella ventana, pero este se negó, argumentando que disfrutaba de los lamentos de los muertos, que era como un coro para sus oídos, y que cuando él escuchaba eso, se ponía muy feliz. Y no estaba tan equivocado, porque lo que nadie sabía es que Pedro obtenía su oro de aquellas personas que ya no podían defenderse. Pero como sus compañeros de copas no soportaron más sus palabras, tomaron sus pertenencias y salieron de aquel lugar. Esto no le importó a Pedro, quien estaba seguro de que pronto enterrarían a uno de aquellos viejos más ricos de la ciudad, lo que seguramente le dejaría una cuantiosa fortuna. Ese momento no tardó mucho en llegar, pues el viejo estaba tan enfermo que al cabo de 3 días ya celebraban su sepelio. Pedro esperó a que anocheciera para poder profanar la tumba de aquel hombre rico, y como era de esperarse, aquel hombre fue enterrado con todas sus joyas más preciosas y con finas vestiduras. De todo se apropió aquel ladrón. Aquel robo parecía todo un éxito, y no sé por qué en aquella ocasión su vecina lo sorprendió. Claramente el ladrón vio cómo una anciana lo estaba observando fijamente detrás de la ventana, pero esto desató su furia en contra de ella. En cuanto llegó el día, se presentó hasta la puerta de su casa insultándola y advirtiéndole que guardara silencio. Esa mujer tenía fama de ser una bruja, y recordemos que en aquella época se castigaba a todas aquellas personas que se creían que tenían un pacto con el diablo. Pero tal vez esta mujer se hubiera salvado de la Inquisición si no hubiera sido porque Pedro le dio más fama de la que ya tenía. Le hizo creer a todos en el pueblo que él era testigo de sus actos de hechicería, y pronto los inquisidores fueron a apresarla. Su condena sería la horca, y para ayudarla a salvar su alma de aquel infierno, la enterrarían en el cementerio junto con el viejo que había muerto días atrás. Pedro estaba feliz porque sabía que con su muerte su secreto estaría a salvo. Él fue de las pocas personas que estuvieron presentes en su condena. Justo en aquel momento de la sentencia, la mujer le lanzó una mirada muy desafiante, y después de unos segundos, esta mirada se clavó ya sin vida en los ojos del profanador. En cuanto llegó la noche, un aire se dejó sentir en toda la casa de Pedro. El hombre recordaba vagamente que la bruja llevaba en el cuello un amuleto, el cual debería de valer algo, pues se veía bastante antiguo. Por mucho que intentó contenerse, esa misma noche ya estaba en el cementerio, al pie de la tumba. No tuvo que cavar mucho, así como tampoco invertir mucho esfuerzo en destapar aquella tumba, ya que la mujer había sido enterrada sin ataúd, de modo de que después de unas cuantas paladas ya estaba al frente de aquel valioso amuleto.
Pedro tomó el amuleto y, sin darle importancia a la tumba, la tapó como pudo, pero en cuanto llegó a su casa, escuchó un terrible gemido. ¡Pedro! Parecía oírse con el viento. Aquel lamento provenía del panteón. Pedro comenzó a sentir miedo y encendió una vela. Se asomó como acostumbraba por aquella ventana para ver si podía ver algo, pero nada. No alcanzaba a ver a nadie en aquel lugar. Se fue hasta su cama y ahí comenzó a intensificarse aquel lamento. Al asomarse nuevamente por la ventana, pudo ver entre las tumbas una sombra que se movía con gran facilidad. Unos segundos bastaron para que esa sombra estuviera posada frente a él, sosteniéndose en el aire y mirándolo fijamente a los ojos. Se trataba de aquella anciana que había sido condenada. Pedro estaba totalmente paralizado y poco pudo hacer para recobrar sus fuerzas. Sentía que esa mirada lo absorbía totalmente. «Tienes una deuda conmigo», fueron las palabras de aquel espectro de la anciana. No solo has provocado mi muerte, sino que además has profanado mi tumba. No, tú ya estás muerta, dijo con mucho temor Pedro. He venido a cobrar esa deuda. La leyenda cuenta que Pedro amaneció muerto y cuando las autoridades determinaron la causa del deceso, se supo que había sido por un paro cardíaco. El temor de este hombre debió ser muy grande como para acabar de esa manera. Pero la historia no acaba ahí, pues se dice que a partir de esa noche se dejaron de escuchar lamentos provenientes de los hombres, y minutos después de esto, se veía claramente que dos sombras jugaban juntas en el panteón, entrando juntos a la tumba en donde se suponía que descansaba aquella anciana. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre Mi abuelo lo sabía. Todo comenzó cuando mi abuelo llegó a vivir a la casa. El primer día me dijo algo que no puedo olvidar, que sentía muy cerca la muerte, que estando él aquí, la podía ver. En ese momento yo no le tomé mucha importancia, pues pensé que era una forma de quejarse por haberlo casi obligado a vivir con nosotros, porque para él siempre le había gustado la soledad y no quería dejar la casa donde pasó sus mejores años de la vida. Mis papás decidieron que compartiría mi recámara con el abuelo. Yo acepté y colocaron su cama justo a un lado de la mía. Solo eran separadas por una pequeña mesita de noche. Como era la primera vez que yo dormía con alguien, estaba un poco incómodo, así que batallé bastante para poder dormir. Y justo cuando por fin me estaba quedando dormido, un quejido me asustó. Encendí la lámpara pensando que era mi abuelo, pero él estaba dormido tranquilamente. Así que apagué la luz y volví a acomodarme. Pero de nuevo, volví a escuchar un quejido, pero esta vez era más largo y me provocaba escalofríos. Pero decidí no quejarme y no supe cuándo me quedé dormido. Pero la noche siguiente fue peor. Ahora el quejido estaba acompañado por alguien que jalaba sin mucha fuerza la sábana de mi cama, y cuando volví a encender la luz, no pasaba absolutamente nada, así que sin más, me dormí tratando de no pensar en eso. Todo cambió la tercera noche, ya que ni siquiera podía dormir por pensar qué se escucharía. Así que después de un rato de esperar y esperar, me convencí de que eso ya había acabado. Apagué la luz y me acurruqué entre las almohadas, pero aquel quejido regresó, pero esta vez fue con la sensación de que alguien iba subiendo por mis piernas. No era mucho el peso que se sentía, pero era como el de una persona. Yo quería gritar, pero no salía nada de mi boca. Estiré la mano sobre la mesita de noche para levantar a mi abuelo, pero parecía que la mesita no acababa. Yo no podía alcanzarlo, y cuando sentí unas manos muy delgadas por mi abdomen, no supe de dónde saqué fuerzas para salir corriendo de mi recámara. Llegué a la recámara de mis papás y les conté todo lo que había pasado. Supongo que al ver mi cara, sabían que no estaba jugando, así que me acompañaron a mi recámara, pero lo único que encontramos fue el cadáver de mi abuelo. Él había muerto esa noche. Estas historias las quise compartir con ustedes.
Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.